Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras de la Universidad de Guanajuato, campus de Salvatierra. Hoy les vamos a platicar del proceso de circulación de la mercancía migrante desde la percepción de los migrantes mexicanos en contextos estructurados. En el año 2007 publicamos el libro Mercancía Migrante, pues que es parte de lo que les voy a exponer. El libro se encuentra de manera digitalizada y también lo publicamos en un compendio de libros que hicimos que se llaman Estudios Socioculturales sobre la Migración, el mercado laboral y las organizaciones, empresas, en el tomo 1. Ya platicamos en una sesión anterior sobre los motivos de migración. Ahorita lo que vamos a analizar es cómo se insertan los migrantes al mercado laboral y a Estados Unidos. Entonces la primera parte habla sobre cómo entran a Estados Unidos y la segunda parte hablan cómo entran a los mercados y claro, vamos a discutir un poquito y reflexionar sobre qué es la mercancía migrante, ¿no? Para este trabajo de investigación hicimos más de 1000 entrevistas y les preguntamos con quién llegó y cómo hizo para instalarse. Las preguntas están relacionadas con la inserción al mercado, con la entrada a la organización, cómo experimentó en el sector productivo y la ocupación en la que se colocó. La segunda pregunta tiene que ver con los trabajos que participó y en cuántas compañías para ver la frecuencia y en qué y cuál fue su movilidad laboral y sobre todo en qué giros y en qué sectores trabajó el migrante mexicano. La tercera pregunta es si sabía del oficio o aprendió a marcha o lo capacitaron. Y la última pregunta que tiene que ver con las redes, cómo fue reclutado. Bueno, estas son las preguntas en las que nos basamos de una entrevista semiestructurada que hicimos a los migrantes mexicanos y que nos publicaron. Bueno, quiero recapitular un poco el tema anterior sobre los motivos de migración porque es importante que no perdamos la hilvanación de las cuestiones que se van dando. Entonces, la gente se fue de México hacia Estados Unidos, del centro a la periferia, por los bajos salarios, por la pobreza, por las crisis recurrentes, por la falta de empleo, por ayudar económicamente a la familia, por mejorar las condiciones de vida, por mejorar las condiciones en las que trabajaba. También vimos el efecto de la proletarización de las clases trabajadoras, es decir, cómo la clase trabajadora se va socialmente, cómo empieza a quitárseles facultades y los va haciendo pobres y no permite esto la reproducción de una clase social con ciertas garantías, con ciertas condiciones. Veíamos que el grado de salario muy bajo no les permitía que los niños continuaran con la escuela, por ejemplo, o que dejaran la escuela tempranamente y se fueran al mercado laboral. Otra de las cuestiones también es que vimos el grado de proletarización de las clases medias y de la pequeña burguesía. Vimos gente, lo platicamos, de la gente cómo transita a hacerse proletariado, a vender su fuerza de trabajo. Gente que estuvo vendiendo de las clases medias, profesionistas exitosos, o gente que tuvo empresas, todos los pequeños empresarios sobre todo, ¿no? Bueno, está el rezago, las asimetrías y el problema del campo y los emprendimientos. Por eso hubo una migración hacia el centro. Esto lo vimos en el capítulo anterior sobre motivos económicos de la migración. Insisto en los factores que hicieron que los migrantes se fueran a Estados Unidos, voluntariamente, pero con ciertos motivos fuertes, casi coacciones. Falta de salarios, falta de trabajo, mejorar las condiciones, las crisis recurrentes, ayudar económicamente a la familia, mejorar los trabajos, la pobreza, los problemas del campo, la proletarización
la proletarización, el rezago y las asimetrías principalmente. Los salarios bajos representan el 25% de todas las respuestas. Bueno, pues hay una tipología que es importante que no perdamos de vista. Se da entre la periferia y el centro, donde la gente opta como estrategia, como un recurso a la migración. Y hay dos caminos. Hay un camino formal, quien se lo sabe, pues, y busca y tiene manera, busca naturalizarse, buscar un permiso provisional, buscar la residencia, ¿no? Pero el camino más común que se utilizó, de acuerdo a la investigación, es el ilegal. Entonces, muchos de los ilegales se fueron a Estados Unidos. Y hubo mediaciones por parte del gobierno en algunos casos, Coyote, empresas, etcétera, que voy a platicar un poquito más adelante. Vimos el problema, al rato voy a abordar el problema de la doble mercancía del migrante, que es un fenómeno muy interesante, y lo atractivo de la fuerza de trabajo del migrante, no solamente la expulsión, sino en el centro pues hay actividades productivas muy importantes en el campo, en la industria, en la cual el migrante mexicano optó por irse por las mejores condiciones. Bueno, de acuerdo a la investigación encontramos que el 72% de los entrevistados son ilegales y efectivamente ese fue el problema, ha sido uno de los problemas fuertes con Estados Unidos, ¿no? El 18% de los entrevistados son legales y otro porcentaje, un poquito como el 3%, aproximadamente 2-3%, son gente que era ilegal y pasó a ser legal, pues porque logró el estatus de su estancia a través de una serie de programas en Estados Unidos, donde se pudo regularizar, ¿no? Bueno, paso a un tema que es muy importante, que es las dicotomías y las acciones de las necesidades. Ya platiqué que la gente se fue por necesidad. Entonces el discurso de la necesidad, así lo voy a poner entre comillas imaginariamente, es muy importante porque pues va a buscar a un mercado laboral, a Estados Unidos, la subsistencia. Y la cuestión del trabajo y el salario van a estar en un momento cuando en los testimonios de la gente van a darse por hecho que el trabajo genera el salario y el salario genera el recurso, entonces va a estar ahí, ¿no? No se nos olvide la relación de clase que hay entre el dueño de la organización, que es el empresario, él tiene el poder de ciertas cuestiones, y el trabajador, el proletario, quien vende su fuerza de trabajo, y una relación social que lo visible y lo no invisible, las cuestiones de subordinación que se dan al interno, no hay que dejarlo de ver, que va a ser el próximo tema también, todo un tema de análisis sobre la estructura de poder al interno de la organización y las experiencias de los migrantes. Bueno, con referencia a las estrategias de la manera en que se fue el migrante, hicimos el estudio y hicimos las preguntas que ya les señalamos y planteamos que hay dos tipos de malla, de redes, pero como son muchas, son mallas, un conjunto de redes. La primera malla es la malla de control, que habla del conjunto de redes y dispositivos de los cuales hay una vigilancia institucionalizada y tecnologizada, en el predominio del gobierno de Estados Unidos principalmente y en las lógicas de lo que son las estancias legales y los ilegales. Recuerden que a partir de una época para acá se ha venido criminalizando a los ilegales, que también fue un punto de discusión muy fuerte a nivel política y a nivel academia, diciendo pues que lo ilegal no se debería llevar a la criminalización, ¿no? Entonces esta es la dimensión histórica y hay que ver los intereses específicos de las mallas de control. Entonces está la Border Patrol, están los Minutemen, están muchas gentes que participan en estas mallas de control dominante. Por el otro lado, a través de la escuela crítica están las redes de apoyo de los migrantes alternas,
y que tienen ciertas lógicas de las culturas populares o las culturas subalternas, ¿no? ¿Qué son las redes de apoyo de migrantes? ¿Qué características tienen las redes de apoyo a los migrantes alternos de acuerdo a las experiencias que nos dijeron los migrantes? Son un conjunto de redes amorfas e independientes que dan apoyo a los migrantes. No son redes, no se han instituido, no son un cuerpo técnico especializado en una organización, a diferencia de la malla de control, ¿no? Sino que se arman de manera específica, eventual e informal. Se dan por el capital social potencial o por la simpatía de una identidad cultural y a través de las familias, las personas que conocen, apoyan, cómo se objetivan las acciones y se articulan las relaciones y se mantienen dándose procesos de información entre conocidos, familias y personas que simpatizan, pues. Y son relaciones sociales que se establecen de distinta forma constitutiva entre los agentes, como puntos de eslabones en un conjunto de lazos simbólicos entre ellos. Entonces, el hecho de ser paisano, pues puede ayudar, ¿no? Son relaciones informales que se dan en diversos campos sociales, en la vida cotidiana, tienen presencia sociocultural en las diversas formas y dinámicas de resocialización de los migrantes, generalmente por ser de la misma identidad cultural, en aspectos de inducción, didáctica de procesos culturales sobre los campos y las prácticas sociales de la sociedad receptora, dan cierta orientación de acciones y estrategias de acuerdo a ciertos intereses que experimentan significativas para este grupo de migrantes, aunque con ello no quiere decir que sean determinantes dichos procesos. Juegan un papel importante en los procesos culturales y de inserción, a diferencia de la asimilación, donde hay un sujeto inerte que se acultura en un país receptor. Los agentes inmigrantes laborales con cierta identidad sociocultural ocupan posiciones en distintos campos sociales, en la lógica de las culturas subalternas. Las redes de apoyo se constituyen en circuitos sociales entendidos como accesos que se van configurando en la dialéctica social de los intercambios, de los procesos, y también en la economía por su articulación dentro de una división étnica técnica de trabajo. En escala micro, a través de procesos y prácticas sociales, con relaciones a los diversos campos y las identidades. Estas relaciones históricas son identificadas de manera muy diversa, permitiendo ubicar socialmente a los participantes en territorios y en el espacio social, que vivan juntos, que son vecinos, que son conocidos, que son de procedencia o de incidencia dentro de Estados Unidos y que tienen que ver en estas redes sociohistóricas, ¿no?, que se van configurando. Las redes son eslabones de relaciones sociales cuya fuerza responde relativamente a las necesidades, a las condiciones y por el otro lado a la solidaridad que se dan entre ciertas identidades culturales y el país receptor. Principalmente, como se ha señalado, son paisanos los que se van apoyando. A través de estas redes se han dado respuestas a condiciones como tales, claro, nutriéndose la información sobre la identidad, el apoyo que se dan, y en contraposición también a las mallas dominantes que tienen otra lógica, ¿no? Unos persiguen, otros se ocultan, otros se apoyan, otros le ayudan, y es así como trabajan estas redes. Las redes son una especie de infraestructura social, logística, que se va dando de manera informal, vinculados en pequeños tramos a través de la identidad cultural, las cuestiones de información, conexión, transporte, suministro, estancia, de base definitiva o de base temporal, el apoyo afectivo, la orientación, la empatía, las posiciones de estrategia conjunta, entre otros. Entonces, más allá de una relación cara a cara y de una relación afectiva o de respeto, ¿no? Hay cosas que se van articulando
que tienen que ver pues sobre la eficiencia de estas mallas. Las redes son una especie de infraestructura de logística informal vinculados a la organización de la identidad cultural que permite un apoyo a la información. Las diversas configuraciones de redes permiten establecer ciertas relaciones con diversos grados de colaboración, cooperación, solidaridad. Por el otro lado, ¿no? Una reciprocidad que se da, pero esta reciprocidad a veces a la gente que se le agradece no es a la gente que ayudó inmediatamente, sino a otra gente que estuvo en las condiciones del actor migrante de un primer momento. Bueno, ¿y quiénes son estas redes? De acuerdo a nuestro estudio, encontramos que la familia extensa es una de las redes más amplias, tiene el 30.2%, de acuerdo a 1018 entrevistas que hicimos. La familia nuclear, que es la familia 1, representa el 28.1%, no son muy diferentes, pero se aproximan. Entonces la familia 1 dijimos que era la familia nuclear, los hermanos, el papá. La familia 2, que es la que más ayuda, es la familia extensa, que son los tíos, los papás, los abuelos los que apoyan, o las mujeres de la familia. Por el otro lado, en tercer lugar están los amigos con el 15.3%. La familia política, que es la familia 3, han ayudado al 6.5%. La gente que se ha ido sola y ha cruzado sola y todo ella sola es el 4%. Fíjense que es muy poco y generalmente a veces cuando hablamos de migración pareciera ser que un sujeto solo es el que resuelve los problemas y no, predomina más la gente que ha sido apoyada por la familia nuclear, la familia extensa, los conocidos, el 3.8, la empresa, el 3.3, el coyote, el 2.2, la familia de amigos, el 1.9, los paisanos, 1.8 y los compadres, el 1.2, ¿no? Paradójicamente también están los norteamericanos, que hemos recibido alguna ayuda de los mismos norteamericanos gringos, que es aproximadamente el 0.6%, no es mucho, pero es importante para que también vean que sí ha habido solidaridad. Bueno, y en estas redes, ¿qué ha pasado? Pues en estas redes encontramos que el 64.8% de las familias en general han ayudado. Entonces estas redes a través de las cuales se puede entrar a Estados Unidos o se colabora generalmente de manera ilegal, etcétera, ha sido por la vía del apoyo familiar en general, que es el 64.8%. Bueno, esto es importante. Platicamos de cómo a través de las redes y quién configura las redes, ya lo señalamos, en Estados Unidos. Aquí hay un punto muy importante que vamos a hacer un alto teórico, y que es un debate más amplio, ¿no? Es el problema del capitalismo con referencia a la libertad. El capitalismo, de acuerdo a Marx y de acuerdo a Polanyi, Marx cuando está platicando del origen del capitalismo, de la génesis del capitalismo, platica de cómo la mano de obra cuando era feudal, bueno, no era mano de obra, cuando eran siervos, se trató de desterritorializar en términos de que fueran agentes libres, que fueran a vender su trabajo y no depender del trabajo, no depender del pago de renta, el pago que les hacía el señor feudal. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que permite al capitalismo ser gran parte del capitalismo es que vendan la fuerza de trabajo de manera libre. Eso es fundamental. No se puede confiscar a un agente, no se puede acercarse. Tiene una de las condiciones dentro del capitalismo es que la gente sea libre para poder vender su fuerza de trabajo
y él es el actor principal, el que vende su fuerza de trabajo. Es una voluntad de él vender su fuerza de trabajo. Y esto lo señalo porque no todo el tiempo ha sido así. Recordemos al siervo, trabajaba y él era el que le pagaba. El capitalista no era el que le pagaba al siervo. El señor feudal no era, perdón, el señor feudal no era quien le pagaba al siervo. El siervo era el que le pagaba al señor feudal. Y cómo empezó a agudizarse en una época esta cuestión de los actores sociales y la libertad, pero era la libertad de vender la fuerza de trabajo, no eran todas las libertades ya definidas y establecidas, aunque sí se pelearon muchas cosas, ¿no? Entonces los siervos no tenían tierra, la compraban por la vía del trabajo o por la vía de la renta de la tierra, le pagaban al dueño de los medios de producción, a un señor rico, y entonces él hacía, pues se hacía rico a través de lo que es la renta y lo que es este pago. Bueno, eso es, pero hay un problema que se llama la doble mercancía. ¿Qué es este problema de la doble mercancía? Bueno, si ya vimos, bueno, hemos visto ahorita, señalé la importancia de que la mano de obra fuera libre, y es una condición del capitalismo, pues ha pasado históricamente donde no, donde quizá dejen entrar a otras gentes al país receptor, pero el problema van a ser las consecuencias, muchas de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de que no todo el tiempo haya trabajo y que estén ahí en el país receptor y que después vayan a generar problemas de civilidad, de, de conflicto. Entonces eso es una de las cosas que a los gobiernos les ha costado trabajo pensar, donde pueden agarrar a la gente migrante, incluirla en los trabajos, hacer vida útil, darles algo de dignidad. Eso le ha costado trabajo por las implicaciones que hay, ¿no? Y las restricciones que hay con los migrantes. Sí, bueno, fíjense que para la doble mercancía, ¿qué es la doble mercancía? La doble mercancía se supone que el migrante es libre, se supone, pero no. Como hay problemas con su estancia en términos de si es legal o es ilegal, como hay problemas con el sujeto, porque en derecho pues no aboga la ley de Estados Unidos sobre los migrantes, no genera servicios, no genera un perfil ciudadano, sino se ha quitado, se ha reprimido, está ajeno a los proyectos, entonces no lo han querido reconocer legalmente, fuera de una figura para cualquier migrante donde pudiera tener inserción. Entonces ese es uno de los problemas muy fuertes, ¿no? ¿Cuándo se da la doble mercancía? Cuando hay un requerimiento de fuerza de trabajo, técnica o descualificada, en especial generalmente de una identidad cultural, ¿no? Ya dicen, no, pues los afroamericanos son muy trabajadores o los mexicanos son muy trabajadores. Generalmente termina en una división étnica técnica de trabajo para trabajos determinados y específicos en una zona geográfica donde la región carece de fuerza de trabajo o de ciertas especificaciones en ellas. Cuando existe un déficit de mano de obra por la guerra, por la baja tasa de natalidad, para la producción, y se requiere atraer migrantes bajo el control absoluto por parte del gobierno. Cuando haya estratificaciones laborales en el país receptor, pues también de trabajos que no quieren hacer, pues se puede obligar a que muchos migrantes vayan a incidir en esos trabajos donde son mal pagados en el país receptor, ¿no? Y con un bajo estatus. Por otro lado, es importante entender que la economía del mundo, en el sistema mundial, ahora globalizado, donde hay papel de los intermediarios de manera regular o irregular, los coyotes,
Los polleros son los que trafican o especulan con las personas. Bueno, ¿qué es la doble mercancía? La doble mercancía es agarrar al trabajador, retenerlo, secuestrarlo, confinarlo y no dejarlo que sea y que se oferte como libre mercancía en el mercado laboral. Entonces por eso hablamos de una doble mercancía. Y hay distintas modalidades que quiero platicar con detalle, ¿no? Está la modalidad de coyote, quien entrega a los parientes o conocidos o a los empleadores la mercancía que es el migrante que va llevando. Fíjense bien, o sea, lo llevan a un lugar de México a Estados Unidos, lo traen, si le dan de comer, etcétera, lo llevan a un hotel por lo general y le piden que le hable a su gente y la gente les habla y ellos les piden dinero a esta gente. Esa es la modalidad de coyotaje. Bueno, hay otra modalidad que es modalidad de coyotaje y empresas en entrega de las mercancías de la organización. ¿En qué consiste? En que ahora el coyote lleva a los migrantes a la empresa y la empresa está consciente de que el migrante los está llevando. A veces le paga al coyote para que les lleve migrantes. A veces se hace una especie de outsourcing donde se los lleva el coyote y allá le pagan por los servicios de llevarlos, de darles de comer, de focalizarlos a la empresa o al área de cultivo específico del señor interesado. Entonces esa es otra de las maneras que se da. Hay otra que se llama la modalidad de intervención mediada por el contratista de organizaciones y bueno, aquí ya no es el coyote, ya es otra gente que se dedica a pasar a la gente, pero con convenios de empresa y se acuerda con él. Del anterior que acabo de señalar, ahorita me estoy acordando que hay un caso, por ejemplo, de muchos de los campesinos que trabajan en el campo y que vienen en las épocas de frío, por las grandes congeladas, por las bajas temperaturas que se pueden dar de la noche a la mañana, el patrón no puede estar arriesgando el dinero, entonces contrata a este señor, a este coyote que hace el outsourcing, una especie de outsourcing, y él se los lleva y los pone a trabajar, pero si no los quiere puede decirle, ¿sabes qué? Siempre no los quiero y dejarlos a la mitad colgados y no hay ningún problema. Otra de las maneras que hay es la modalidad de intervención del gobierno. El gobierno pacta con el gobierno periférico pacta con el gobierno del centro de intercambiarse, de llevarle migrantes, acepta Estados Unidos en este caso, y entonces juntan en la sociedad en las comunidades de origen, juntan a la gente para llevarlos a las comunidades de destino, a los lugares, a trabajar, y se corre el riesgo de que si el empresario dice siempre no los quiero, pues de que los deje colgados el coyote, ¿no? Esta otra modalidad, que es la modalidad de intervención del gobierno, donde el gobierno pues, pacta y los lleva a trabajar, claro, no con un salario como se les paga en Estados Unidos, con un salario menor, pero un poquito mayor de México, y ya lo piden. El problema aquí es cómo regentea el gobierno a los migrantes. Vimos testimonios donde los empresarios le cobraban a los migrantes el pago que ellos hicieron al coyote. Entonces fíjense cómo se están dando las cosas. Este tema es bien importante porque recordemos que el crimen organizado ahora ha sido el eslabón. Me platicó un taxista que estaban en un lugar, en un rancho, los cooptaron en una casa de seguridad a los migrantes y les dijeron, ¿quién tiene familia? Ok, habla a tu familia,
los conectaban con su familia y el coyote del crimen organizado les decía, me tienes que dar tanto dinero si no mato a tu gente. Y entonces llegaban todos espantados, pagaban el dinero la mayoría de veces y se llevaban a su pariente. Entonces quien los confiscó, quien los secuestró, pues fue el crimen organizado, ¿no? Pero esa es una modalidad que se da en la doble mercancía. Y con la gente pobre pues fue muy lamentable porque de acuerdo al testimonio que me dijo el taxista de este caso, era que les decía, bueno, pues ustedes no tienen dinero, entonces les decía, había 2 martillos, y dice, pues el primero que se mate, al primero que maten, el que quede vivo, se queda con nosotros. Y entonces ahí estaba la pobre gente que no tenía familiares en Estados Unidos, pero que quería ir a trabajar, y las condicionantes que le dejaban. Pero esta es la doble mercancía. Muy bien. No olvidemos que hay una relación social de producción que se da en el capitalismo y que tiene que ver con los medios de producción, con el capital, que tiene que ver con las fuerzas las fuerzas productivas, tiene que ver con las relaciones laborales del Estado, la articulación, y tiene que ver con las formas de propiedad y usufructo de las formas de riqueza, producto del trabajo en las organizaciones, ¿no? En las relaciones laborales, y también con las formas de explotación. Y en este cuadro vemos la división internacional de trabajo y la división étnica técnica, que tiene que ver con los obreros y en qué se van a trabajar. Indudablemente está el ejército de reserva, y lo que no quiere Estados Unidos, sí quiere tener un ejército de reserva, pero el problema son los migrantes y la percepción que hay, sobre todo con los migrantes que no tienen recursos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Cómo se dan las redes para poder entrar a trabajar? Y aquí cambia la relación estadística. Encontramos que los amigos son los que ayudan mucho para encontrar el trabajo. La familia extensa en segundo lugar, el 16.6%. No especifica, bueno. Solos, el 12%. Conocidos, el 10.2%. Familia nuclear, el 9.4%. Familia de empresas, 5.4%. La familia política, 4.6%. Bolsas de trabajo, 2.6%. El compadre, el contratista, 2.6%. El compadre, 1.3%. El gobierno, 0.8%. Los paisanos, 0.7%. Amigos de otra región, el 0.6%. Y los norteamericanos con el 0.2% nuevamente. Entonces las redes con las que se consigue trabajo principalmente son amigos, la familia extensa, solos, conocidos, la familia nuclear, la familia política, el contratista y el compadre. El compadre tiene el 1.3%. Bueno, pues una vez ya que entran a trabajar, ¿a dónde se han insertado la muestra que nosotros realizamos? Bueno, pues la principal está en el sector terciario. En segundo lugar, en el sector terciario, acuérdense que es comercio y servicios. Entonces el 44.5%. En el secundario es el sector productivo y minero, y el de la construcción, 27.6%. En el primario, 10.7%, pero los que tuvieron experiencia entre el primario y el secundario es el 2.6%. Los que tuvieron experiencia entre el primario, secundario y terciario es el 0.8%. Los que tuvieron entre el primario y el terciario, 2.4%. Y los que tuvieron relación entre secundario, que fue 11.4%. Sí, el secundario es el de la construcción, es el de minas, y el primario son los agricultores, los ganaderos, los silvicultores. Esto es donde se insertan. Tuvimos que en el terciario está la mayoría, que es el 44.5%, y el secundario el 27.6%. En el campo, 10.7%. ¿Qué oficios son los que, y ocupaciones son los que, de acuerdo a nuestros estudios, fueron los que tuvieron más frecuencia? Bueno, pues encontramos que hay algo que se llama albañil constructor, que se hizo con 19.3 casos. El campesino jornalero se hizo con 15.4% casos. Obreros, el 13.6%. Los lavaplatos, el 11.9%. El jardinero, 11%. Los cocineros, 11.8%. Trabajadores de limpieza, 8.7%. Empleados, 7.6%.
carpintero 5.7 y mesero 5.4. Fíjense bien dónde están insertos, dónde se van colocando los migrantes. Son trabajos de mano fuerte, de mano ruda. No vemos ahí como diseñadores, no vemos ejecutivos, no vemos. Aquí estamos en el mercado laboral en Estados Unidos, pues casi en las partes más bajas, ¿no? Principalmente. Bueno, hay una tipología del migrante donde platicamos cómo entra a trabajar. Entonces, por un lado hay una selección, una de las líneas entra por la selección, se inserta en la organización, algunos como mano de obra barata, pues lo dejan hacer ciertas tareas específicas, para otros se les da capacitación y otros utilizan estrategia de autoaprendizaje, ¿no? Y la ejecución directa, o sea, gente que se participa directamente a través del ensayo y error y con las relaciones que se van dando. Los condicionantes del resultado son cuotas de plusvalía y los condicionamientos a nivel de exigencia laboral que tiene que ver con el sistema disciplinario, por un lado. Y por el otro lado están otra área que son los trabajadores independientes, que tienen una condición de inestabilidad como indocumentado, y hay menos garantías laborales y derechos electorales de estas gentes que tienen que ver pues con un grupo de trabajo, generalmente pues no están muy cualificados. Bueno, ahora entramos al tema de la descualificación. ¿Qué es la descualificación y cuáles son las implicaciones y los efectos, ¿no? El trabajo descualificado abarata la fuerza de trabajo, sobre todo de la gente que carga y que hace mucho esfuerzo físico, ¿no? El bajo estatus laboral asumido por la necesidad del trabajador, hay estratificaciones de acuerdo al tipo de trabajo que hay. El carácter itinerante de este tipo de trabajos, el carácter improvisado del trabajo, el índice de tecnología en ciertos trabajos, la carencia y formación del trabajo, el carácter simple de las actividades para realizar con alta cualificación y el carácter multifuncional de las tareas del simple trabajador, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué se queda mucho los viene bien? Bueno, pues porque son muy versátiles y son los 1000 usos. Acuérdense que había una película de Héctor Suárez que hablaba del migrante y que señalaba de 1000 usos. Bueno, pues espero que hayamos ilustrado un poco más sobre ahora el proceso de circulación de lo que llamamos mercancía migrante y que desde otra perspectiva era un recurso de voluntad. Entonces aquí ya no hay tanta voluntad, hay una serie de condicionamientos, hay una serie de limitaciones. Con todo eso pues queremos darle las gracias y espero que haya sido de su utilidad este video.